RCR, la red que comunica y une al Perú. A esta hora le damos la bienvenida y le agradecemos la amabilidad que tiene siempre con RCR, Red de Comunicación Regional, al señor Raúl Yaco Ruiz Sánchez, el presidente de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía. Señor Yaco, qué gusto saludarlo. Gracias por atender la comunicación con RCR, Red de Comunicación Regional. Muy amable. Buenos días, señor Hernández. También un gusto en saludarlo y por su intermedio a su amable audiencia. Ayer la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía ha expresado su condena muy enérgica, por cierto, sobre los hechos de violencia que se han registrado en la provincia de Mariscal Nieto, Moquegua, donde justamente opera, ¿no?, Cuajone, ¿no? Y esto ha tenido como corolario que la empresa Sauder suspenda sus operaciones, ¿no? Pero esto simple y llanamente es un correlato de lo que ha venido ocurriendo en el país, o viene ocurriendo en el país en los últimos meses, ¿no? Conviene siempre recordar lo que ocurrió hace pocos meses en Ayacucho, ¿no? En Apumayo, luego vino lo de Antamina, luego hemos visto lo de Cerro Lindo, una constante en Las Bambas y ahora Cuajone, ¿no? ¿Qué riesgos estamos enfrentando en estos momentos? Bueno, yo creo que el principal riesgo es justamente una conflictividad social totalmente, sin control, ¿no? Conflictos sociales siempre va a haber diferencias de opinión, pero lo importante es tener un buen mecanismo para solucionar los problemas, ¿no? O sea, no solamente se trata de conversar, sino también de encontrar caminos para solucionar, cerrar las diferencias, poder seguir avanzando, ¿no? En este caso, muy particular de la mina Cuajone, está sin operar desde el 28 de febrero. Nosotros hicimos una estimación de cuánto se había perdido de cobre fino en esos 15 días, son 7.000 toneladas. Y bueno, si uno mira luego el impacto en impuestos, que finalmente la mitad del impuesto a la renta va a la región de Moquegua, entonces Moquegua mismo está empezando a ser afectado por esta paralización, ¿no? Y además de eso tenemos la regalía minera, y entre las dos suman 8,5 millones de soles por día, diarios. Entonces, esto va a ser muy fuerte. Y luego está también este tema que es fundamental, que es 5.000 personas a las cuales se les está privando el derecho al agua. Eso es un derecho humano. Yo francamente no entiendo a las personas que están haciendo la paralización y en este caso tomando la medida de fuerza que afecta a la mina de Cuajone, porque están básicamente afectando a personas que son también de Moquegua en la mayoría de casos y que es gente que pertenece a nuestros sindicatos, que trabaja dentro de las operaciones y sus familiares, ¿no? Dentro de los cuales hay obviamente niños y adultos mayores. Incluso pensando en una serie de servicios que se dan en la operación de Cuajone, como por ejemplo el hospital, los colegios que acaban de empezar de manera presencial, el agua es necesaria para todas estas actividades y lo que está pasando en este momento es que hay pues el riesgo de empezar de recortar, digamos, la cantidad de agua. Por ahora se ha estado atendiendo con las reservas que tiene la compañía de agua, a la población, pero si se acaba esa reserva, bueno, antes de eso seguramente la compañía va a tomar medidas como empezar a racionar el agua o eventualmente pedirle a algunas personas que se muden a otro lado, etcétera, ¿no? O sea, la empresa no puede quedarse en esta situación y tampoco la población, con toda franqueza, afectada, ¿no? Ahora, nosotros, señor Yaco, hemos venido recogiendo información de primera mano, ¿no? Y una de ellas es que con tiempo la empresa comunicó a las autoridades de gobierno sobre esta situación que ya se venía presentando hace varias semanas, ¿no? Incluso tenemos entendido que hubo diálogo con el ministro del sector, ¿no? Se hizo también las denuncias correspondientes a los órganos de administración de justicia, ¿no? Pero aquí hay que decirlo de manera muy taxativa, ¿no? Parece que se ha perdido el principio de autoridad, ¿no? O es que siempre se trata de ponerse de costado una situación de tanta gravedad como la que está ocurriendo en estos momentos en Cuajone, ¿no?
Sí, en realidad para nosotros ha sido muy preocupante el ver que cuando, digamos, la compañía ha tenido conversaciones con los manifestantes, que debo de mencionar, no necesariamente son la mayoría de las personas de la comunidad. Esta es una comunidad que tiene un poco más de 400 personas en estos, digamos, incidentes han participado no más de 100, ¿no? Entonces, bueno, ahí, digamos, hay un punto. El otro es que en las conversaciones con estas personas ha habido una actitud absolutamente intransigente de parte de los dirigentes. Digamos, empezando por el reclamo, que es un reclamo absolutamente imposible de cumplir, ¿no? Piden una compensación económica de 5.000 millones de dólares y el 5% de las utilidades brutas de la compañía. Entonces, nada más esos dos pedidos reflejan pues la falta de criterio de quienes están llevando esto, ¿no? Y luego a eso se agrega el que cuando se recupera momentáneamente con la participación de la policía, el reservorio que estaba haciendo, digamos, del cual se tomaba el agua, luego de que se recupera este reservorio y se abren las llaves para que pase el agua hacia Cuajone, ¿no? Al rato llega una turba, atacan a pedradas y dañan, digamos, la integridad de las personas que estaban esperando o cuidando en la facilidad, y cuando hacen esto, acto seguido se esfuerzan y cierran nuevamente las válvulas que dan agua a Cuajone. Entonces, tenemos no solamente el hecho en sí de privar de agua a la población, a estas 5.000 personas, sino además la reincidencia en el hecho, lo cual muestra para mí una actitud bastante incorrecta, digamos, porque además está afectando la integridad de un grupo humano por un reclamo económico. Esto a mí me parece con toda franqueza inaceptable, ¿no? No es posible que por un reclamo económico yo ponga en peligro la integridad de 5.000 personas. Eso me parece a mí realmente condenable totalmente. Pero el otro hecho que tampoco puede quedar al margen, señor Yacot, es que si uno empieza a mirar el desarrollo en las últimas semanas, hemos tenido una paralización de operaciones en la empresa minera Las Bambas, ¿no? Y ahora ocurre lo propio también en Cuajone, ¿no? Anteriormente también Cerro Lindo hizo lo propio, ¿no? Naturalmente como una manera de proteger a los trabajadores y evitar, digamos, que esto se desencadene en hechos mayores, ¿no? ¿Qué tanto esto permite, ¿no?, generar confianza país, ¿no? Porque a la luz de lo que transcurre en el día a día en nuestro país, las agencias internacionales están informando cómo se están desarrollando los hechos y las inversiones mineras en el Perú, ¿no? O sea, nosotros siempre hemos tenido un valor agregado altísimo, ¿no?, que era nuestra predictibilidad, nuestra seguridad jurídica, ¿no? ¿Qué temores enfrentamos frente a esta situación? A ver, son varias cosas. En primer lugar, quisiera hacer una reflexión sobre lo que está pasando en este momento. Tenemos a Las Bambas, que es 13% de la producción nacional de cobre, y a Cuajone, que es el 7% de la producción nacional de cobre. Entonces, 20% de la producción nacional de cobre del Perú está siendo afectada en este momento con paralizaciones. En el caso de Las Bambas, ellos no pueden retirar su producción y están básicamente llegando ya al límite de capacidad de almacenaje, o sea que dentro de poco van a tener que detener su operación. Y en el caso de Cuajone está totalmente detenida. Y por otro lado, a nivel mundial tenemos un gran interés en desarrollar proyectos mineros debido a los mejores precios que estamos encontrando en estos tiempos, ¿no? Entonces, tenemos un buen momento que debería de ser aprovechado por el país para ir adelante, justamente sacar varios proyectos, generar pues miles de puestos de trabajo y conseguir que con esto el país vaya saliendo de la recesión tan fuerte en la que nos ha dejado el COVID, ¿no? Entonces, esta que es la oportunidad muy clara que tiene el país, no se está aprovechando. Básicamente estamos dejando
pasar una oportunidad. Los precios de los metales, como saben todas las personas que lo siguen, son cíclicos. Hay épocas buenas y épocas malas, así claramente. Estamos en una época buena, deberíamos de concentrarnos como país en esforzarnos. Ahora, nosotros estamos en el Perú, en fin, y tenemos estas noticias de día a día, pero fuera del país, los inversionistas que van viendo sus proyectos y que tienen como un tablero de ajedrez, ¿no? Y dicen, ¿dónde voy a poner mis inversiones? ¿Dónde voy a invertir? ¿No? Y entonces se empiezan a mirar una lista de temas, por ejemplo, los impuestos, por ejemplo, la capacidad de la fuerza laboral en responder a los desafíos de las operaciones mineras, ¿no? Y en eso, por ejemplo, en fuerza laboral el Perú es privilegiado, pues, porque es un país con una tradición minera muy importante. Acá no es tan difícil encontrar buenos técnicos, especialistas en temas mineros. En otros países no hay que importarlos, por ejemplo, ¿no? Si usted quiere abrir una mina en Argentina, muchas veces tiene que traer personal de otros países porque en general en la Argentina la gente sabe mucho pues sobre el cuidado del ganado, pero no de minería, por ejemplo, ¿no? Entonces, y se va haciendo una mirada a estos temas, y uno de ellos es, bueno, si nosotros hacemos la inversión que estamos pensando, ¿vamos a poder efectivamente explotarla? Y ahí la pregunta es bien sencilla. ¿Qué está pasando con la conflictividad social? Y repito, los conflictos son parte del quehacer del ser humano. El tema no es no tener conflictos, sino tener un buen sistema para solucionarlos. Claramente no tenemos en este momento un sistema con esas características porque simplemente se generan conflictos y no se terminan de solucionar correctamente. El caso de las Bambas, por ejemplo, yo creo que de alguna forma nos ilustra, ¿no? Van varias veces que ministros o primeros ministros han ido a las Bambas y han dicho, ya, arreglé el problema, no se preocupen, de acá en adelante se inicia una nueva era, etcétera, etcétera. Y bueno, pasan, ¿qué? 15 días, un mes, y de nuevo se genera un problema, ¿no? Entonces, claramente no se está tomando el toro por las astas en este tema. En el caso de la mina de Cuajone, si bien ha habido una misión de la presidencia del Consejo de Ministros que ha estado trabajando en la zona, lamentablemente no han conseguido un buen resultado. La compañía sigue dispuesta a conversar. Evidentemente ningún tipo de acuerdo va a poder ser alcanzado en tanto existe una medida de presión. Eso yo creo que es un punto básico, ¿no? Pero si se llega, digamos, a un clima de tranquilidad, si por ejemplo se vuelve a dotar de agua a Cuajone, si se libera la vía férrea, de lo cual no hemos conversado mucho, pues está la vía férrea que lleva la producción de Cuajone a la costa y que sube con materiales para la mina, además y principalmente petróleo diésel y ácido sulfúrico, ¿no? Si se empieza a normalizar todo, entonces se puede pasar a otra instancia en la cual la compañía converse y se vea la forma de solucionar o de atender algunas de las preocupaciones de la comunidad. Pero creo que el punto de partida es tener una situación normalizada y no una situación de presión o de extorsión incluso, porque una extorsión es cuando uno se le pide un pago para quitar una situación de fuerza. Esto es exactamente lo mismo, ¿no? Ante esta situación, señor Yaco, la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía está solicitando reunión con el gobierno, con el presidente del Consejo de Ministros, con los ministros vinculados al sector. Lo que en realidad nosotros pedimos es que las autoridades actúen, que digamos, se presente pues un esquema de trabajo que solucione este problema, ¿no? Eso tiene varias aristas. Yo sé que la compañía está ofreciendo sus mejores esfuerzos en buscar una solución a este problema y correspondería pues al gobierno justamente jugar este rol de neutralidad para encontrar un punto de solución a este conflicto, ¿no?
Yo le agradezco infinitamente esta comunicación que ha tenido con RCR, Red de Comunicación Regional, señor Raúl Yaco Ruiz Sánchez, presidente de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía, y hacemos votos para que esto se solucione en realidad, ¿no? Porque lo que usted acaba de señalar, ¿no? Que está en riesgo el 20% de la producción de cobre en nuestro país, ¿no? El tema de las bambas, el tema de Cuajone, tal como hoy lo señala el diario Gestión, en realidad tiene que invitarnos a una reflexión. No sé si tenga algo que agregar, por favor. Sí, muchas gracias, señor Hernández. Justamente, mire, justo usted acaba de mencionar, pues estamos en este momento entregando 20% menos de la producción, o no entregando 20% de la producción de cobre a nivel nacional. Esto finalmente va a afectar la oferta de dólares que hay en el país. Los precios de un montón de materiales a raíz del problema de Rusia y Ucrania han subido de manera bastante importante, particularmente el petróleo. Entonces, no solamente vamos a tener, si empiezan a escasear dólares y regresa el dólar, hoy día está a los 3.70 y algo, ¿no? Pero hace fin de año estaba a 4 y un poquito antes a 4, llegó hasta 4.12, 4.13 por dólar. Entonces, de 4.12, 4.13, gracias a la producción de exportación del país, ha ido bajando hasta $3.72, 73, que es donde está hoy día. Al dejar de entregar al mercado 20% de la producción nacional de cobre, empieza uno también a preocuparse por el problema del dólar, ¿no? El dólar también podría tener un impulso si es que este tema se persiste en el tiempo, ¿no? Entonces yo hago votos para que el gobierno se enfoque en solucionar estos dos temas grandes, que son el de las bambas y el de Cuajone. Muchas gracias y saludos a su audiencia. Muy amable. Conversamos con el señor Raúl Yaco Ruiz Sánchez, presidente de la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía. RCR, la red que comunica y une al Perú.